Estados Unidos, que aprendió mucho de Vietnam, en el peor sentido y en el mejor, sin embargo, en algunos conflictos como en Afganistán o como en Irak, permitió que periodistas occidentales se empotraran con sus tropas. Y además con bastante libertad de acceso. Yo conozco algunos periodistas que estuvieron empotrados, por ejemplo Mónica Bernabé, que era la única corresponsal española en Kabul durante muchísimos años, y ella decía que bueno, que tenía una libertad de movimientos y una confianza. Bueno, con las tropas americanas o con cualquier tropas internacionales que estaban desplegadas en Afganistán, si querías acompañar a una unidad militar, que es lo que se llama en la jerga periodística empotrarse, tenías que, bueno, digamos que te hacían firmar un montón de documentos con una serie de normas, ¿no? La mayoría de normas era pues no especificar el número de efectivos que estaban desplegados en la zona en la que tú estabas, ni explicar qué movimientos iban a hacer, si te decían que no podías entrar en un lugar, pues no entrar, no mostrar personal militares heridos si no tenías el consentimiento de ese militar, pero nunca, aunque yo explicara que eran atacadas o la situación en la que estaba, la verdad es que con las tropas americanas nunca tuve problemas en ese sentido, ¿no? Entiendo que la capacidad de mostrar lo que está aconteciendo a modo de puzzle que se dio, por ejemplo, en Irak, por la cantidad de medios que estaban en tiempo real proporcionando información desde los distintos lugares, de manera que en las redacciones toda esa información se pudiera procesar y darle sentido, creo que está a años luz de los preciosísimos reportajes que pudiera hacer un corresponsal de televisión en los años 60 en un frente de batalla, que además la capacidad para enviarlos estaba condicionada por la distancia de los medios técnicos. También los gobiernos han aprendido a ser mucho más cautelosos y a defender con uñas y dientes secretos de Estado cuando no están justificados. Es una batalla que además mucho me temo que estamos perdiendo, ¿no? Que cada vez hay más poderes que intentan limitar el acceso de los periodistas, y hay muchos países, y en eso las autocracias como China o Rusia son paradigmáticas, pero países democráticos también prefieren jugar esa carta de ponerle un bozal a los periodistas para que no muestren las mentiras del poder. Lógicamente el periodismo es básico para evitar la manipulación de una sociedad, ¿no? Pero esa sociedad también se tiene que movilizar, ¿no? Los periodistas no somos o no debemos ser activistas ni militantes, debemos que esforzarnos en contar la verdad, porque al fin de cuentas creo que hay que dejar que el lector saque sus conclusiones y se emocione, pero a partir de un relato lo más exacto posible de los hechos. Hay una parte de frialdad ahí también, de intentar contarlo lo mejor posible, porque a fin de cuentas creo que tiene que ver también con la dignidad del dolor y de las víctimas. Creo que la mejor forma de dignificar y de que eso no se olvide es que las palabras que utilizas, en mi caso porque soy plumilla, es que sean las palabras más exactas y más preciosas. Que aunque sea un horror, tienes que contarlo bien, porque es tu forma de contribuir a que el mal no sea todavía mayor. Una historia bien cubierta protege a los ciudadanos que la sufren, porque si hay testigos es más difícil que pasen más atrocidades de las que habitualmente pasan en la guerra. Y hay otra paradoja, que es cuando ocurren las cosas porque están las cámaras, porque a veces se cometen atrocidades para que las cámaras las reflejen. Y por eso como periodista tienes que ser muy cauteloso de no convertirte en agente provocador del mal. Porque cuando actúan para ti, estás tú propiciando que actúen y que se cometan atrocidades para que tú puedas reflejarlas. O sea, una de las peores cosas que uno puede sentir como periodista es haberte convertido en un agresor más de las víctimas de un conflicto. Bueno, yo creo que el periodismo vale la pena. Y el periodismo... Lo que no me gusta es cuando se convierte en una adicción. Es decir, tengo amigos o tenía amigos, porque alguno ha muerto, y ha muerto cubriendo conflictos, que eran incapaces de vivir la vida que vivimos lejos de los frentes, ¿no? La vida se convertía en una especie de sobredosis de adrenalina permanente, ¿no? Y no eran capaces de vivir sin esa dosis. Y es peligroso porque al final se convierte en una adicción, ¿no? Porque al final acabas buscando eso porque, primero, nutre tus propias crónicas o tus fotos y nutre tu razón de ser, ¿no? Entonces acaba siendo un veneno, es como una droga perversa, ¿no? Porque a mí no se me ha perdido nada en la guerra. O sea, yo a la guerra no voy porque me aburra o porque no tenga nada que hacer en mi vida cotidiana. Voy a la guerra porque quiero que hay que documentar todo esto y sé lo que va a significar en mi propia, como persona, el impacto que voy a recibir en mi interior por culpa de las imágenes brutales que voy a ver. Cuando te acercas al dolor tienes que estar dispuesto a que eso se convierta en parte de tu vida, en parte de tu equipaje vital. Y tienes que ver cómo manejas ese dolor, cómo no te incapacita para contarlo, pero tampoco te insensibiliza.
Y es una distancia difícil de establecer, pero creo que en la medida de que has vivido estos, que has tenido esta oportunidad de vivir estas historias de cerca, creo que, bueno, que te pueden enriquecer como ser humano, ¿no? Te ayudan a entender la experiencia humana de forma más intensa.